Intro. Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash War Tutoriales. Aquí nuevamente con un nuevo vídeo. Mucho de no hacer un vídeo así frente a la cámara, frente a ustedes. Entonces vamos a hablar de un tema muy serio: cómo conseguir el PIN de Accent aquí en República Dominicana. No le puedo negar que al principio pensé que el PIN de Accent no me iba a llegar, porque indagué por ahí, habían muchos comentarios sobre que aquí en República Dominicana era muy difícil que el PIN de Accent le llegara a las personas que ya lo habían solicitado. Y bueno, ¿cómo me llegó a mí? Pasa que cuando sincronicé mi cuenta, mi canal de YouTube con Accent, llené todos los datos correspondientes, tanto así como lo que fue el código postal, el país, la región. Puse mi casa, la calle y hasta, bueno, no sé, me acuerdo si ahí pide el número de teléfono o no, aunque creo que sí, que en AdSense hay que hacer tal configuración. Entonces, una vez configuré eso, un día entro a AdSense y de la nada me dice que me han enviado un PIN que tardaría entre 4 semanas y para llegar. ¿Qué pasa? Me lo enviaron un 26 de noviembre o 22 por ahí, no recuerdo bien la fecha exacta, y todavía en diciembre, el 26, 27, 28 lo estaba esperando y no me llegaba. Bueno, después de esperar tanto tiempo, resulta que el día 6 de enero sí me llegó. Y bueno, lo que hice fue dirigirme a lo que fue el correo postal de mis... Cuando llegué me di cuenta que el correo estaba como un poco sin pintar y bueno, pensé que no estaba funcionando, que no estaba laborando, pero sí, resulta que cuando entré era muy diferente lo que se podía apreciar por fuera de lo que estaba dentro. Estando dentro ya de lo que fue el correo postal, recuerdo que entré y le pregunté a una señora que trabaja ahí en ese puesto que si habían llegado algunas cartas de Google AdSense que fueran recientes, y a lo que me respondió que eso no llegaba. Entonces yo no puedo negar que me sentí un poco triste. Entonces pues como que vi que la señora no sabía mucho del tema, o sea, de lo que le estaba preguntando. Me di cuenta porque cuando le mencioné YouTube AdSense, ella se quedó como, what the fuck, ¿qué es eso? Entonces esperé a que llegara otra persona que laboraba ahí mismo, un chico más joven. Entonces le pregunté y él seguido me buscó. Recuerdo que eso fue veintitantos de diciembre, y me buscó muchas cartas de AdSense. Había muchas que no habían sido buscadas, incluso muchas de hace mucho tiempo ya. Entonces me las mostró todas. Entonces ahí me subió un poco mejor el ánimo, porque ya sabía que sí llegaban, pero aunque la mía no estaba ahí, ya sabía que sí llegaban, a diferente de lo que me había dicho la señora, que eso no llegaba. Entonces se lo dije ahí también. Entonces si llegan, pues yo estaré dando vueltas por aquí para ver si me llega la mía. Entonces regresé, estaba otra persona, entonces él me dio su número para llamarme y yo le dije dónde vivía. Resulta que pasaron 3 días y un día en la mañana ya yo estaba durmiendo en eso. Yo me encontraba durmiendo a eso de las 9 de la mañana. Sí, sí, un poco vago, lo sé. Pero resulta que llegó esa persona y preguntó por mí. Entonces le dijeron que sí, que yo vivía ahí, y se la entregaron a mi hermana la carta. Entonces, pues sí, me llegó a la puerta de mi casa. Entonces es algo que le quería mencionar, que para que le llegue y le llegue donde ustedes viven, a su residencia, porque el correo postal de nuestro país sí funciona. Muchas personas lo quieren tirar abajo diciendo que no funciona, pero sí funciona. Deben de poner deben de poner sus datos bien, o sea, exhortarles que al momento de que vayan a sincronizar su cuenta de YouTube, cosas que deben de tener en cuenta a poner para que le llegue a su propia casa. Bueno, yo lo puse de la siguiente manera. Puse mi ciudad, o sea, puse comenzando por la provincia, luego la ciudad, la calle y luego la casa, número tal. Entonces eso fue lo que puse. Llené mi nombre tal y como está en mi DNI, en mi cédula. Y bueno, a ver qué más puse. No recuerdo si pide el número de teléfono AdSense o no, pero si lo pide, sincronícenlo también, que es muy importante. Y luego de hacer esa configuración, como les decía anteriormente, fue que me enviaron la carta como dos. Bueno, y aquí permítame mostrarle, esto es prácticamente lo que es la carta de Google AdSense. Simplemente esto es lo que trae por dentro, es un PIN. Ya yo la había abierto, quería hacer un video abriéndola, pero bueno.
no pude hacer un video antes, así que lo que tuve fue así que lo abrí y introduje el PIN. Ya hay un video de yo introduciendo el PIN en Google AdSense. Y esto es prácticamente lo que trae. Trae el PIN de este lado y aquí los pasos, pues. Y prácticamente aquí solo trae enumerados los pasos. Y bueno, como pueden ver, de este lado traería el PIN, yo no lo puedo mostrar. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video, recordándole que sí funciona el correo dominicano y que puede llegar a su casa, pero en cambio si no le llega a su casa, les exhorto a no esperarlo en su casa, vayan atrás de él, pregunten, harten a esa gente, múdense de allá, hagan que llamen arriba porque llega todo, principalmente el correo dominicano principal a Santo Domingo y luego de ahí se dirige a los demás correos. Entonces, pues sean molestosos y van a tener resultados. Esto fue Crash Wars Tutoriales, espero que les haya gustado el vídeo y simplemente para motivarlos y decirles que sí llega y que consigan el suyo. En caso de que no puedan conseguir su carta, su PIN, no se desanimen porque hay un método, o sea, tarda mucho tiempo, pero sí se puede verificar su cuenta de YouTube sin el PIN de AdSense, que consta de enviar 3 PIN de AdSense, o sea, dicho método consta de enviar 3 veces el PIN de AdSense y luego verificar su cuenta con lo que es su cédula, su DNI, o sea, documento de identidad nacional, que supongo que es lo que significa DNI, o sea, documento nacional de identidad, ahora sí. Y bueno, así que ahora sí me despido, chao.